Soy Víctor, ayudante de cálculo numérico, y hoy vamos a resolver el ejercicio 2 del práctico 2, que es de Introducción a Visual Basic. Este ejercicio se construyó con el objetivo para que ustedes aprendan a cabalidad a utilizar los condicionales if, else if y else, y también para que aprendan a utilizar variables dentro del comando cells, que es algo sumamente importante. Bueno, ¿qué es este ejercicio? Dice lo siguiente: un grupo de estudiantes de paleontología encontraron por accidente en una salida a la playa restos fosilizados de diversas especies. Supieron identificar las especies y hace cuántos años fallecieron los individuos encontrados, pero a causa de la borrachera no supieron identificar a qué era geológica pertenecían, por lo que te pidieron identificar la era geológica de cada especie mediante un programa de Visual Basic. Para resolver este ejercicio, como vemos en la imagen, nos entregan una tabla en la cual podemos encontrar el nombre de las especies, el número de individuo y el año y hace cuántos millones de años estos fallecieron. Esto indica esto. Es decir, el Phacops rana, por ejemplo, falleció hace 401 millones de años. El Megatherium americanum falleció hace 0,09 millones de años. Y así con el resto de las especies. Para resolver esto entonces, abriremos la planilla de Excel. Como ya pudieron ver al principio del práctico, tenemos que habilitar la pestaña de programador que está aquí arriba. Bien, nosotros queremos entregar una planilla de Excel que sea bonita, que sea fácil de interactuar, por lo que vamos a ingresar un botón, insertar un botón. En este botón va a estar nuestro código y con este botón vamos a ejecutar nuestro código. Para ello, presionamos primero el modo diseño, insertar, y hay dos formas de insertar botones. Nosotros vamos a utilizar la más directa y sencilla, que es con controles ActiveX. Seleccionamos botón y en cierta forma lo dibujamos. Como queremos una buena interfaz, apretamos botón derecho en el botón, vamos a ir objeto, botón de comando, modificar. ¿Qué hacemos con esto? Cambiamos el nombre. Le ponemos caracterizar. Muy bien, tenemos nuestro botón. Ahora necesitamos hacer nuestro código. Botón derecho en el botón, ver código. Listo. Tenemos el código ya preconstruido para nuestro botón. La subrutina la crea automáticamente Excel al utilizar esa opción. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Nuestros amigos de la playa, paleontólogos, también nos entregan una tabla en la cual salen los años, los periodos de años a los cuales pertenecen cada era geológica. Es decir, el Cenozoico, que es la más reciente, transcurre en un periodo de tiempo desde hace 66 millones de años hasta la actualidad. El Mesozoico hace 251 millones de años hasta hace 66 millones de años y así. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que completar esta parte de la tabla. Y para ello tenemos que utilizar condicionales. Por ejemplo, el Diprotodon australis sabemos que falleció hace 0,14 millones de años. Entonces sabemos que se encuentra en este periodo, porque falleció entre 0 a 66 millones de años. Esto lo podemos hacer manualmente, pero si tenemos una tabla de 1000 especies, eso es como prácticamente imposible. Por lo tanto, para ello vamos a hacer este código. Entonces, ¿cómo utilizamos los condicionales? Lo tenemos que pensar de la misma forma que lo hacemos nosotros acá, cuando lo hacemos manualmente. Primero, pensemos en el Diprotodon australis. Nosotros entonces escribimos si, if, el Diprotodon, el año de fallecimiento se encuentra entre
0 y 66 años, sabemos que el periodo geológico es cenozoico. Entonces, sí, y aquí es donde utilizamos el comando cells. Recuerden que el comando cells me indica el valor de una celda, cualquiera, en la planilla. Entonces, ¿qué celda corresponde al año? Vemos que corresponde a la celda 1, 2, 3 y para abajo 1, 2, 3. Entonces la celda I va a ser 3, la celda X 3. Entonces si la celda 3, 3, si el valor de esa celda es mayor a 0 y el valor de esa celda es menor a 66, entonces then nosotros queremos completar esta celda. Cells, esta corresponde al eje Y 1, 2, 3, la celda Y es 3 y la celda X 1, 2, 3, 4. Entonces 3, 4. Recuerden que en el comando cells siempre va primero la celda Y y después la celda X. Es al revés a lo que uno hace en matemática. Entonces, vamos a decir que si esa celda es mayor a 0 y menor a 66, entonces es cenozoico. Vamos a finalizar el if, end if. Muy bien, lo hicimos para el diprotodón. Esto es una variable tipo string, es decir, es una palabra, cadena de caracteres. Para eso tenemos que ponerle comillas. Guardamos nuestro código. Para probarlo quitamos el modo de diseño y presionamos el botón cenozoico. Perfecto, tal como corresponde. Pero, muy bien, esto nos ayuda a entender el comando if, pero nos damos cuenta que sirve solo para esa especie, lo cual es sumamente ineficiente. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer esto mismo, pero para cualquier especie que nosotros queramos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar la opción de que el usuario ingrese qué especie quiere identificar y el programa lo haga automáticamente. Para ello agregamos un input box, al cual le vamos a asignar una variable n, va a ser igual a lo que ingrese el usuario en input box. Y le vamos a pedir que el usuario ingrese el número de especie que quiere caracterizar. Entonces, ingrese qué especie desea caracterizar. Perfecto. Y por formalidad vamos a definir la variable n. Dim es la forma de declarar variables, perdón. N as integer. Eso se refiere, estoy diciendo que la variable va a ser un número entero. Perfecto. Ya, genial. Entonces, ahora queremos que el usuario ingrese cualquiera de estas y según lo que ingrese, la caracterice. Entonces, vamos a borrar esto. Y vamos a decir, bien, queremos que aquí tomamos solamente una celda. Queremos que sea la celda que nosotros veamos, que sea según la especie que el usuario ingrese. Entonces, si vemos acá, esta era la celda 3,3, ¿no es cierto? Y era la especie 1. Muy bien. En el eje Y, entonces, esta era la celda 3. Por lo tanto, en el eje Y, nos podemos dar cuenta que 1 es igual a 3. O sea, que 3, perdón, es igual a 1 más 2, ¿cierto? Entonces, si el usuario ingresa la especie 1,
queremos que interactúe con la celda 3. Entonces nosotros le vamos a poner n más 2. Entonces, si el n es 1, esto va a ser 3 como era antes. Si el n es 5, perdón, si el n es 3, esta va a ser la celda 5, tal como podemos ver aquí. Si el n es 5, va a ser la 7, como podemos ver aquí, y así. Por lo tanto, se va a mover según lo que ingrese el usuario. Y el daño siempre va a estar en el eje X en 3, si se dan cuenta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por lo tanto, queda en esa celda. Entonces, aquí ponemos exactamente lo mismo. Entonces, sabemos que cualquier especie que nosotros ingresemos, que se encuentre entre estos valores, entonces la celda, la que se encuentra aquí, que es decir, en el eje Y4, en el eje Y3 y en el eje X4, entonces va a ser lo mismo acá. N más 2,4 va a ser igual a Cenozoico. Muy bien. Pero nos faltan estas otras eras geológicas. Hacemos exactamente lo mismo, solamente que con la condición else if. ¿Qué dice esto? Si no se cumplen estas condiciones, entonces va a revisar estas otras. Lo mismo, si cells n más 2,3, por las mismas razones que dijimos antes. Pero ahora vamos a revisar el Mesozoico. En este caso tiene que ser mayor o igual a 66. Y la celda n más 3, esto lo escribí mal, es n más 2. N más 2. N más 2,3. En este caso es menor a 251. Entonces, cells n más 2,4 va a ser igual a Mesozoico. Entonces, esto dice, si se cumple esto, entonces va a suceder esto. Si no se cumple esto y también se cumple esto, entonces va a suceder esto. Si no, otra vez, si no se cumple ninguna de estas dos, entonces va a revisar la que viene. Podemos copiar y pegar porque, como vimos antes, es lo mismo, solamente tenemos que cambiar estos valores, que en este caso es 251 y menor a 542 para revisar el Paleozoico. Entonces, si se cumplen esas condiciones, entonces va a ser Paleozoico. Ahora, si no se cumple ninguna de esas condiciones, o sea, que los años que tenemos aquí no se encuentran en esta tabla, ponemos un else. Else significa si no, y este significa si no se cumple nada de lo anterior. Si no se cumple nada de lo anterior, entonces le vamos a decir que tire un mensaje a la pantalla que le diga al usuario que el valor es incorrecto. Me equivoqué, es un message box, como dije acá. Como pudieron ver al principio del práctico, cuando lo hace es desplegar una ventana a la pantalla con este mensaje. Y aquí tenemos que terminar el if. End if. Listo. Con esto debería estar listo nuestro programa. Tenemos que probarlo. Lo guardamos, abrimos nuestro Excel y presionamos el botón. ¿Qué especie deseo caracterizar? La 5. Quiero caracterizar la 5. 5. Paleozoico. Murió hace 370 millones de años y justo eso se encuentra aquí. Muy bien. Quiero caracterizar la 3.
Mesozoico. Lo puso justamente donde tiene que estar. Falleció hace 151 millones de años y está en el Mesozoico. Voy a apretar de nuevo la 1 a ver si me da lo mismo. Da lo mismo. La 2. La 4. Perfecto. Entonces, aquí, si tenemos una tabla de 100 valores, se hace mucho más rápido que ir uno por uno revisándolo. Entonces, ahora que tenemos listo el problema, tenemos que guardarlo. Y para guardarlo, tenemos que seleccionar la opción libro de Excel habilitado para Mars. Guardar. En este caso ya lo tenía, entonces sobreescribo. Y tenemos nuestro problema resuelto. Les recomiendo estudiar y entender este problema porque el problema 2 de la tarea 2 se hace, un tip bien fuerte, se hace igual que esto, solamente que con condiciones distintas. Se hace muy parecido a esto. Así que, bueno, gracias por ver este video, espero que haya sido de ayuda, espero que les vaya muy bien, muchos saludos y adiós.